buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien, Delia? Sí, Víctor, correctamente. Buenas tardes con todos. Por respeto a todas las personas que llegan puntual, vamos a dar inicio al siguiente capítulo, continuando con el taller de control parlamentario. Le damos las palabras al doctor Giovanni Forno para que continúe el día de hoy, que se irán tocando los temas correspondientes al miércoles 9. Es importante recalcar al grupo que si alguien no tuviese todavía un grupo conformado, por favor colocar su nombre y su apellido en el WhatsApp grupal para ir solucionando esta situación a fin de incorporarlo a algún otro grupo. Entonces, sin más, le cedemos el paso a la palabra al doctor Giovanni Forno para continuar con esta sesión. Muy buenas tardes, doctor Ceballos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Bienvenidos a esta tercera sesión del taller de control político. Voy a compartir con ustedes la presentación de hoy. Si me permiten un minuto. ¿Me confirman, por favor, que se ve bien? Doctor, buenas tardes. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. ¿Se escucha también Sí, también se la adecuadamente? escucha muy bien, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar esta tercera sesión del taller de control político. Retomando el breve comentario del doctor Ceballos y manifestarles que efectivamente ya estamos avanzando en las sesiones y todavía no se han terminado de conformar los grupos. Estamos prácticamente en la misma situación que el día lunes, o sea, no se ha avanzado nada más o muy poco respecto de la situación del día lunes. Tenemos 10 grupos, pero todavía hay una cantidad de 12, 13 alumnos inscritos que no tienen grupo, por lo cual les pediría por favor que entre la tarde de hoy, jueves y viernes, el fin de semana, vayan coordinando, por favor, sobre todo aquellos grupos que tienen 4 integrantes, 5 o 6, que pueden incorporar uno o más compañeros de sus grupos, porque el máximo es 7. La idea es no tener más de 10 grupos, como les comenté la sesión del lunes. Y entonces para el lunes de la semana que viene sí quisiese tener, ya sería nuestra cuarta sesión, ya prácticamente estaríamos a la mitad del curso, por lo tanto sería más que pertinente que para el lunes a más tardar ya estuvieran conformados totalmente todos los grupos, estuvieran integrados todos los alumnos inscritos en algún grupo. Porque evidentemente sus compañeros que ya están inscritos, ya me imagino, deben estar haciendo el trabajo, ya deben estar haciendo la lectura y haciendo la evaluación correspondiente para contestar a las 3 preguntas que, como señalé la semana pasada y la primera sesión, había que contestar. ¿Cuál es el fondo de la lectura, ¿no? que han escogido ustedes voluntariamente dentro de la lista que se les ha hecho conocer y se ha puesto a su disposición, una lista con bastantes títulos para que ustedes puedan elegir el tema que más se sientan afines? ¿Cuál es el fondo de la lectura? Decía. ¿Cuál es la aplicación de lo leído en nuestra realidad parlamentaria? Esa es la segunda pregunta que hay que responder. Y la tercera, ¿cuál es la crítica reflexiva que tienen ustedes como grupo respecto del texto que han leído? Estas 3 preguntas se responden en un PPT que no debía tener más de 3, 4 filminas, algo muy sencillo, pero con sustancia, ¿no? Es lo que esperamos. Ese PPT tiene que ser entregado, lo dije la semana pasada y la sesión pasada también, tiene que ser entregado a través del WhatsApp grupal de control parlamentario, a más tardar el miércoles 23 de noviembre a las 11:59 de la noche. No se va a aceptar ningún PPT que se entregue extemporáneamente. Y eso para que yo pueda tener la posibilidad de, entre
miércoles y lunes, que es la última clase, el lunes 28, poder hacer una evaluación, una primera evaluación de los PPTs, y el lunes 28 serían las exposiciones. Hemos quedado que deben ser máximo 10 grupos, y por eso les pido que los que no tienen grupo se puedan unir a un grupo ya constituido, porque con 10 grupos vamos a tener 13 minutos y medio para cada exposición, lo cual nos permitiría tener unos 9 minutos de exposición propiamente dicha del grupo, 3 minutos para cada pregunta como máximo, y tener unos 4 minutos en los cuales puedan haber algunas preguntas y respuestas si es que hay alguna duda de sus compañeros, o de repente yo les puedo hacer alguna pregunta. En la exposición, como les mencioné, ustedes deciden si exponen uno, dos o tres, cuántos se exponen. Lo que no les he dicho y les digo ahora para que vayan sabiendo es que si hay preguntas, yo voy a tratar de hacer las preguntas o de dirigir las preguntas que hagan sus compañeros a los integrantes del grupo que no hayan expuesto, para que haya un poco de homogeneidad y para que todos tengan oportunidad de participar. Eso es importante recalcarlo. Entonces, bueno, eso con respecto al trabajo. Espero que, como les digo y les reitero, por favor, los exhorto para que a más tardar el lunes que tenemos nuestra próxima sesión, ya podamos contar con todos los grupos debidamente constituidos o completamente constituidos. En la segunda sesión que realizamos en el taller de control parlamentario que se realizó el lunes pasado, anteayer, abordamos los primeros 3 instrumentos de control político que vamos a ver en este taller de control parlamentario. Vimos la investidura, que es el procedimiento por el cual el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en su conjunto concurren al Congreso para solicitar que se le dé la confianza para poder ejecutar las políticas generales del gobierno que proponen, y las medidas que para ese efecto igualmente proponen al Congreso. Vimos también la interpelación, que es el procedimiento parlamentario mediante el cual los congresistas pueden hacer efectiva un importante control político al cuestionar, al preguntar a través de un pliego de preguntas a un ministro respecto de algún tema de su sector o alguna cuestión que resulte de importancia para los congresistas. Y finalmente, vimos la semana pasada también la censura. La censura que es el mecanismo mediante el cual el Congreso hace efectiva la responsabilidad política de los ministros de Estado. Como explicábamos, el presidente es políticamente irresponsable y quienes asumen la responsabilidad política por los actos de gobierno son los ministros. Y por tanto, la censura es un rechazo del Parlamento a una conducta o una ejecución de una actividad política que ha realizado un ministro y que el Congreso considera que no es oportuna, que no es conveniente, que no es correcta. Y por tanto, emite un voto de censura, con lo cual fuerza la renuncia, pues obligatorio que dado el voto de censura, el ministro renuncie, y el presidente está obligado además a aceptar esa renuncia en un plazo de 72 horas y nombrar un nuevo ministro. Esos son los 3 instrumentos de control político que revisamos en la sesión del lunes, ¿no? La investidura, la interpelación y la censura. De esta manera, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Para el día de hoy tenemos previsto a revisar 5 instrumentos de control político, 5 instrumentos más adicionales a los que ya vimos. Instrumentos que, como ya hemos comentado en las sesiones iniciales, son los mecanismos mediante los cuales los parlamentarios pueden conducir, pueden ejercer la función constitucional
de control al gobierno, ¿no? La Constitución le concede a los congresistas esta función de control y la ejercen a través de distintos mecanismos. La semana pasada vimos 3, hoy día vamos a ver otros 5 instrumentos de control político. Es importante que tengamos siempre presente que el sistema democrático se funda en el balance de poderes, ¿no? En los check and balance, en los pesos y contrapesos. Y que este balance, estos pesos y contrapesos, están dados fundamentalmente por la posibilidad de supervisar el ejercicio del poder a fin de verificar que no se transgreda el marco constitucional y que la actuación política del gobierno y de los miembros del gobierno esté siempre encauzada y siempre contenida dentro de los márgenes constitucionales y que en ningún caso se transgreda y menos aún si es en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, en primer término, vamos a abordar la cuestión de confianza y seguidamente vamos a revisar, luego de ello, los pedidos de información. Vamos a revisar la invitación a los ministros de Estado para que informen ante el Pleno del Congreso. Vamos a ver la denominada estación de preguntas. Y también vamos a ver en la última parte de esta sesión lo referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Ese es el programa que tenemos previstos para el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con la cuestión de confianza. El vocablo latino confidentia o confidare, que derivó al francés de confiance, sugiere la intención de apoyo o tener fe en uno, tener esperanza del buen desempeño. Ese es el origen del vocablo confianza, que es la médula, como su propio nombre lo indica, de la cuestión de confianza. La primera acepción, si nosotros acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la primera acepción de la palabra confianza resulta de mucha ayuda. Según la RAE, confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Confiamos en alguien, confiamos en algo que va a suceder. Pues la confianza como instrumento de control tiene su origen en los sistemas parlamentarios. Al igual que otras figuras que ya hemos revisado en sesiones anteriores, la cuestión de confianza, la confianza como se le llama más comúnmente, se origina en los sistemas parlamentarios. En estos sistemas de gobierno, el primer ministro y su gabinete son integrantes del Parlamento. Es decir, el gobierno, el gabinete y sus ministros nacen del Parlamento, son parlamentarios. De alguna manera podemos decir que representa a este gabinete una comisión del propio órgano colegiado, del propio Parlamento, ¿no? Comisión o delegación que desempeña las funciones administrativas del gobierno. Los ministros o secretarios nombrados por sus pares en el Parlamento y su autoridad es conferida en base a la confianza depositada en ellos por los demás integrantes. Es decir, todos los miembros del Parlamento, en los sistemas parlamentarios, valga la redundancia, le otorgan su confianza a un grupo de sus pares, o sea, a un grupo de congresistas, de parlamentarios, para que estos, en su representación, en su nombre, desarrollen las actividades administrativas y políticas del gobierno. Esto supone, evidentemente, que hay
una mayoría de parlamentarios que confía o que tiene la capacidad de poner el número de votos suficiente para que puedan darle esa confianza a un grupo de parlamentarios para estas. Eso supone que hay una mayoría clara o una alianza política de uno, de dos o más partidos que permite que se forme el gobierno, que haya confianza. Podría suceder, como sucedió hace algunos años en España, que no hubo forma de obtener confianza en el Parlamento y por tanto se tuvo que disolver el Parlamento y ir a nuevas elecciones para que haya una nueva distribución del poder a través de los escaños que votan los electores y por tanto exista una mejor condición para poder, como llaman ellos, formar gobierno, es decir, para que hayan mayorías o alianzas mayoritarias que permitan, ¿no?, que el Parlamento pueda constituir un gobierno. Esto supone también, igualmente, que en caso de que la mayoría del Parlamento no continúe apoyando o deje de apoyar, pierda esa confianza en las políticas tomadas por el gabinete, se emita un voto de censura que ocasione la remoción en el cargo de los ministros. Cuando se emite este voto de desconfianza por el Parlamento, el primer ministro tiene que renunciar con todo su gabinete, o bien solicitar la disolución anticipada del Parlamento, que es posible en los regímenes parlamentarios, a fin de que, como he comentado, hayan unas elecciones nuevas y pueda la ciudadanía establecer nuevas o ratificar, ¿no?, si es que no establece nuevas, o ratificar las mayorías que están vigentes y de esa manera pueda formarse el gobierno. La cuestión de confianza surge en el Parlamento francés, de ahí pasó a España. La cuestión de confianza apareció en 1835, pero como una práctica institucional no regulada en un texto normativo, es decir, su origen no es una norma, no es la Constitución, no es el reglamento de las cámaras, es una práctica parlamentaria. A este respecto, Francisco Fernández Segado, conocido constitucionalista español, señala que la aparición de esta figura de control en la práctica parlamentaria española permitió constatar la existencia de una mayoría parlamentaria y hacer efectiva, en su caso, la responsabilidad política gubernamental. Como el gobierno está de alguna manera íntimamente ligado a la mayoría o mayorías en el Parlamento, la desconfianza del Parlamento en este gabinete que inicialmente tuvo su confianza significa pues entonces que tienen que retirarse y dar paso a un nuevo gobierno, que puede ser un nuevo gobierno de las mismas mayorías, o que por el paso del tiempo estas mayorías, sobre todo cuando hay alianzas, se han reestructurado y de repente surge un gobierno de otra mayoría o de otros grupos que coaligados han obtenido una mayoría, una nueva mayoría, ¿no? Y de tal manera poder formar un nuevo gobierno. La cuestión de confianza es uno de los mecanismos de control político mediante el cual el Parlamento, el Congreso de la República, la Asamblea Legislativa, como querramos denominarlo, puede hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros en su conjunto, de todo el Consejo de Ministros, o de los ministros individualmente por separado. Este procedimiento de control político de la cuestión de confianza que hemos importado de regímenes parlamentarios europeos es relativamente nuevo en el derecho constitucional peruano. No tiene una larga tradición histórica constitucionalmente hablando en el Perú. La cuestión de confianza fue introducida por primera vez
sin tener ningún tipo de antecedente consuetudinario, en la Constitución de 1933, en su artículo 174. El artículo 174 de la Constitución de 1933 señalaba: la aprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que hubiese hecho de la aprobación una cuestión de confianza. Así se introduce la confianza como la forma en que los ministros buscaban apoyo para sus iniciativas ministeriales, ¿no? Estamos hablando de 1933, o sea que poquito menos de 100 años, ¿no? En nuestro desarrollo constitucional tiene la cuestión de confianza. El régimen constitucional peruano vigente regula dos tipos de confianza. La confianza, como estamos señalando, inició en el año 33, ¿no? La aprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que hubiese hecho de la aprobación una cuestión de confianza. Y de ahí pasa la Constitución del 79, y de ahí es recogida también en la Constitución de 1993. Entonces, esta Constitución de 1993 regula dos tipos de cuestión de confianza. La denominada cuestión de confianza obligatoria y la cuestión de confianza que se denomina voluntaria. Dos tipos de cuestión de confianza: obligatoria, voluntaria. La cuestión de confianza obligatoria está regulada en el artículo 130 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 130 de la Constitución de 1993? Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre, se entiende el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. La confianza, decimos que es obligatoria porque es mandatorio, o sea, no es algo de lo cual el presidente del Consejo de Ministros puede escapar. Es mandatorio, es obligatorio. Está prescrito en la Constitución que para efectos de conseguir la investidura, el presidente del Consejo de Ministros tiene que plantear una cuestión de confianza. La confianza obligatoria es, pues, una especie de hermana siamesa de la investidura. Una está ligada a la otra. Para obtener la investidura se requiere recibir la confianza del Parlamento. Sin confianza del Parlamento no hay investidura. Es obligatoria, como les decía, porque el mandato es constitucional, por lo menos hasta ahora, porque como recordarán, en la clase pasada, el día lunes, les comenté que existe en marcha una reforma constitucional a este respecto, es decir, un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, mediante el cual se propone retirar del texto constitucional esta confianza del artículo 130, por tanto, retirar del texto constitucional y del régimen constitucional peruano lo que llamamos confianza obligatoria. Como les decía entonces, es claro e ineludible en el procedimiento parlamentario de investidura que el presidente del Consejo de Ministros plantee la confianza. Ya hemos visto y hemos abordado en la sesión del día lunes con bastante tiempo la figura de la investidura, por lo que no me voy a detener más sobre este extremo de la cuestión de confianza, es decir, sobre la confianza obligatoria, ¿no? Que está ligada, atada, unida
a la investidura, que fue materia de uno de los 3 instrumentos de control político que revisamos en la sesión del día lunes, el lunes pasado. Visto entonces la confianza obligatoria, vamos a ver la otra confianza que está regulada en la Constitución, la cuestión de confianza Igual, ahora que esté con esto, le pongo el voluntaria. fondo. Ya, a ver. Ya, sí, te lo pongo. Por favor, creo que a alguien se le prendió su micro, le agradecería que puedan apagarlo. Muchas gracias. La cuestión de confianza voluntaria está regulada en el artículo 133 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 133 de nuestra Constitución Política? El presidente del del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Entonces, como vemos del mismo texto constitucional, el verbo que usa el artículo 73 es puede, poder, posibilidad. El presidente del Consejo de Ministros puede plantearlo como puede no hacerlo. Eso, evidentemente, lo que significa es que es una elección, una decisión propia del presidente del Consejo de Ministros presentarla o no presentarla, y por eso que se denomina cuestión de confianza voluntaria, porque depende de la voluntad del presidente del Consejo de Ministros el hacer. De tal manera que es distinta a la otra, que es la obligatoria, en donde el presidente del Consejo de Ministros no tiene la facultad de decir pido o no pido, sino que está obligado a pedir. En cuanto a nuestro reglamento, la cuestión de confianza está regulada en el artículo 86. El artículo 86 de nuestro reglamento regula dos cosas: la moción de censura y la cuestión de confianza facultativa o voluntaria. La cuestión de confianza voluntaria o facultativa, como la llama nuestro reglamento, está regulada en los literales C, D y E del artículo 86. Es decir, los artículos A y B, los literales A y B del artículo 86 regulan la moción de censura, que ya abordamos en la sesión pasada, del lunes, y los incisos C, D y E regulan la cuestión de confianza facultativa o voluntaria. A este respecto, ¿qué dice el artículo 86? Literal C. La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Eso quiere decir que nadie más que los ministros pueden plantear la confianza. Es de iniciativa ministerial. Un parlamentario no puede pedir confianza según gabinete. Y se plantea en sesión del Pleno. Desde una vez que el Pleno está en sesión, reunido y está debatiendo, en ese momento es que se puede plantear la confianza. La cuestión de confianza, como dice el C, entonces, reiteramos, solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. ¿Qué más dice el literal C? Puede presentarla el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Es decir, no solamente es una potestad del presidente del Consejo de Ministros, sino que cualquier ministro puede pedirle al Parlamento una cuestión de confianza. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la sesión siguiente. Entonces es algo más o menos inmediato, es decir, en esa misma sesión o a más tardar en la siguiente en que debe debatirse. La cuestión de confianza es aprobada o rechazada mediante votación producida luego de concluido el debate correspondiente. El resultado de la votación es comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Es decir,
planteada la confianza por el presidente del Consejo de Ministros o por cualquiera de los ministros individualmente, producido el debate correspondiente, en esa misma sesión en que se plantea, o a más tardar en la sesión siguiente, luego del debate, es decir, de la intervención de todos los parlamentarios pronunciándose respecto de la solicitud de confianza hecha por el presidente del Consejo de Ministros o por algún ministro, concluido ese debate, debe votarse. La confianza puede ser aprobada, obviamente, o puede ser rechazada. El resultado de la votación es comunicado de inmediato al presidente mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Es de la formalidad para comunicar al Poder Ejecutivo cuál ha sido el resultado de esa moción de confianza presentada por un ministro o por el presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que señala el literal C del 86. Vamos a ver qué dice el literal D. La mesa directiva rechaza de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado. Esto, digamos, es obvio porque ya hemos leído el primer párrafo del literal C que la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial. Por tanto, si existe una confianza, una proposición de confianza presentada por un congresista o por cualquier otro funcionario que no sea ministro de Estado, entonces debe ser rechazada de plano porque eso no es confianza. Igualmente, dice el de manera enunciativa, rechazará de plano la proposición que tenga una finalidad, que tenga por finalidad la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución, la aprobación o no de iniciativas de reforma constitucional, de iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los organismos constitucionalmente autónomos, o que condicione el sentido de alguna decisión del Congreso bajo términos o plazos para pronunciar. El Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnere lo dispuesto en el presente artículo. La declaración de improcedencia aprobada por el Congreso no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento ni rechazo de la cuestión de confianza. Eso es lo que señala el literal D del artículo 86. Y finalmente el literal E. La cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto debe incluir el acta en que conste el acuerdo tomado por el Consejo. Si ésta le fue rehusada, se producirá la crisis total del gabinete ministerial aplicándose la regla prevista en el literal B precedente. De esta manera, pues, los literales C, D y E del artículo 86 regulan la cuestión de confianza facultativa o obligatoria. Porque en el reglamento también, en el artículo 82, los dos últimos párrafos se refieren a la confianza obligatoria. Por tanto, vamos a darle una rápida lectura para tener una idea cabal y completa de las dos mecanismos de cuestión de confianza. La voluntaria o facultativa, que ya vimos, y la obligatoria. Dice el artículo 82 que se refiere a la investidura del Consejo de Ministros. Acuérdese que cuando hemos hablado de la confianza obligatoria hemos dicho que es una hermana siamesa que está unida, ligada a la investidura. Dice en el cuarto párrafo del artículo 82. La cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la sesión siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato. Esta es, pues, la regulación reglamentaria
de la cuestión de confianza, tanto la facultativa o voluntaria como la obligatoria. En marzo del año 2018, a través de una resolución legislativa del Congreso que fue debatida y aprobada por el Pleno, en la resolución legislativa del Congreso número 007-2017-2018, se modificó el literal E del artículo 86 del reglamento del Congreso. ¿Con qué objeto? Se modificó para establecer, primero, que no procedía la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político. Además, se estableció esa modificación al literal E del artículo 86 que ya dimos lectura, a señalar que la facultad presidencial de disolución del Congreso de la República, que establece el artículo 134 de la Constitución, procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales de gabinete. No se considera que hay crisis total de gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, ni cuando el presidente de la República opte por designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el gabinete. Esto, como les señalaba, fue una modificación que se hizo en marzo del 2018, hace poco más de 4 años. Una modificación a este literal. Pero esta resolución legislativa de Congreso fue recurrida, fue impugnada por considerarla inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Unos meses después de la promulgación de esta resolución legislativa, que como les señalé, data de marzo del 2018, en noviembre de ese mismo año, en el expediente recaído el número 6/2018, como consecuencia de la acción de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de la resolución legislativa número 7/2018-2019. Considerando que cuestión de confianza puede plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, eso es lo que señaló el TC, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Eso señala el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que es la sentencia recaída en el expediente 6/2018 PI/TC, en el fundamento 75. La sentencia, por supuesto, es bastante amplia. Opinó el Tribunal Constitucional, pues, que la resolución era inconstitucional por contrariar el principio de balance entre poderes, pues restringía, a criterio del Tribunal Constitucional indebidamente, la facultad que tienen los ministros de poderle plantear al Congreso de la República cuestiones de confianza en asuntos que la gestión del Ejecutivo pueda demandar. Consideraban entonces que de esta manera, a través de esta resolución legislativa, se estaba desnaturalizando la finalidad constitucional de la cuestión de confianza y que se atentaba contra la separación de poderes, contra este check and balance. Esto lo señala en el fundamento 76, que son dos de los fundamentos más importantes, más claros, que reflejan la opinión de el Tribunal Constitucional en noviembre de 2018 respecto de la resolución legislativa aprobada en el Congreso para modificar el literal E del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. Por tanto, esa modificación quedó nula y quedó fuera del texto constitucional, del texto, reglamentario. El año pasado, hace poquito más de un año, en octubre, ya estamos en noviembre, hace poquito más de un año, en octubre del año pasado, octubre de 2021, el Congreso expidió la ley
31.355. Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Y mediante esta ley se aprobó lo siguiente: un único artículo en el que señala la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas, o sea, entre la concreción de las políticas generales de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas, disculpen ustedes, repito, no encontrándose entre ellas, entre las políticas generales de gobierno, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Este es el artículo único de la Ley 31.355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza que regula la Constitución. Adicionalmente a este artículo único, esta Ley 31.355 contiene también una disposición complementaria final que señala lo siguiente: la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Hasta aquí, más o menos, no nos dice nada nuevo, pero al final de esta disposición complementaria agrega lo siguiente el legislador: solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. ¿Qué quiere decir esta frase que está contenida en este dispositivo de la Ley 31.355? Que ningún otro órgano, ninguna otra persona, ningún otro funcionario que no sea el propio Congreso de la República es la que puede interpretar, señalar, calificar si ha dado o no ha dado confianza. Esto evidentemente se da como consecuencia de lo que pasó el 30 de septiembre del año 2019, en que un presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solarte, pidió en el Pleno una cuestión de confianza. La cuestión de confianza fue votada en el Pleno, fue aprobada, pero el presidente de la República y su Consejo de Ministros interpretó esa confianza que se le había otorgado, en realidad no se le había otorgado, y que había una negativa fáctica. Y ese fue el argumento por el cual, al ser una segunda negación de confianza en ese régimen, lo habilitó a cerrar el Congreso. Esta ley, la ley 31.355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, que señala que no son materia de confianza las relativas a la aprobación de o no de reformas constitucionales, ni las que afectan los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, y que dice que el Congreso es el único que puede interpretar el sentido de su decisión, también fue impugnada ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, luego del procedimiento correspondiente,
el tribunal no alcanzó el número de votos requeridos para que la demanda, por lo cual la demanda fue declarada infundada. O sea, no pudo lograr los votos que requiere el Código de Procedimientos Constitucionales, o el Código Procesal Constitucional, perdón, para declarar fundada una acción de constitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad. Y por tanto, la demanda tuvo que ser declarada infundada. En su voto singular, los magistrados Blume, Fortini, Ferrero y Sardón, perdón, ¿alguien está con el micro abierto? Por favor, les rogaría a los que están en la sala virtual que puedan tener sus micros apagados, sobre todo si van a hacer algún tipo de expresión. Y si desean intervenir, pueden solicitar el uso de la palabra para hacer una pregunta y la podemos resolver en su momento. Decía que en su voto singular, los magistrados Blume, Ferrero y Sardón señalaron algo que considero importante y por eso lo traigo a colación. Dicen ellos, y cito textualmente, en nuestra opinión, al convalidar la denegatoria fáctica de una cuestión de confianza, obviamente está haciendo referencia a la decisión del Tribunal Constitucional que convalidó luego del procedimiento de contienda de competencia la decisión gubernamental del presidente Martín Vizcarra de cerrar el Congreso, convalidar la denegatoria fáctica de una cuestión de confianza realizada sobre un proyecto de ley referido a una atribución constitucional exclusiva del Congreso, la sentencia del caso de disolución del Congreso vació de contenido el principio de separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Constitución. En consecuencia, entre otras razones, concluyen dichos magistrados. La ley impugnada en este caso, es decir, la 31355, perdón, que es la que estamos hablando, la ley impugnada en este caso solo restaura el equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Dicho equilibrio fue roto por la referida disolución del Congreso convalidada por la sentencia de mayoría subsecuente. Nosotros, consecuentes con los votos singulares que emitimos contra ella, votamos por declarar la presente demanda infundada en todos sus extremos. En esta lámina que estamos viendo a manera de referencia, podemos ver entre el 2017 y el 2019 las cuestiones de confianza que se presentaron. Estamos hablando de confianzas voluntarias o facultativas. Cuando vimos el día lunes la investidura, presenté un cuadro de todas las investiduras en los últimos 15 años, me parece. Ahí está reflejada la confianza obligatoria, ¿no? En junio del 2017, el ministro de Economía presentó una cuestión de confianza que le fue rechazada. En septiembre de 2017, el presidente del Consejo de Ministros, que a su vez era ministro de Economía y Finanzas, presentó una cuestión de confianza a nombre del gabinete que le fue rechazada. En septiembre del 2018, el presidente del Consejo de Ministros presentó una cuestión de confianza que le fue aprobada. En junio del 2019, el presidente del Consejo de Ministros también, a nombre del gabinete, presentó una cuestión de confianza que fue aprobada. Y en septiembre de 2019, el 30 de septiembre, nuevamente el presidente del Consejo de Ministros, a nombre de su gabinete, presenta una cuestión de confianza que, si bien fue aprobada en la votación que se dio en el Congreso, fue interpretada como una denegatoria fáctica, como ya hemos comentado. Esas son un poco las cuestiones de confianza voluntaria que se han producido en los últimos años. Con esto hemos culminado lo referente a la cuestión de confianza. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando con otros instrumentos de control político.
Nos corresponde ahora, como el segundo de los instrumentos de control político que vamos a tratar en la sesión de hoy, ver lo referente a los pedidos de información. Los pedidos de información constituyen la expresión del ejercicio del derecho de los congresistas a pedir a los ministros de Estado y otras autoridades y organismos del sector público la información que consideren necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones. Esto es, como les decía, la esencia de los pedidos de información. Los pedidos de información están regulados en el artículo 96 de la Constitución. El artículo 96 de la Constitución señala: cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento de Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. Eso señala el artículo 96 de la Constitución respecto de los pedidos de información. En el reglamento, desarrollando lo señalado en el artículo 96, los pedidos de información están regulados, si bien están referidos en varios artículos, está regulado principalmente en el artículo 87. ¿Qué dice el artículo 87? Recogiendo lo que señala la Constitución, empieza el 87 señalando: cualquier congresista puede pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector público los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función. Esta atribución no autoriza solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal o la sala que conoce el asunto acceda a entregar la información bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y las normas procesales vigentes. El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. El congresista obligatoriamente debe dirigir copia del oficio conteniendo el pedido a la mesa directiva. Si dentro de los 15 días posteriores el ministro no responde, la mesa directiva procede a la reiteración del pedido. Transcurridos 7 días después de la reiteración, el ministro o el funcionario requerido está obligado a responder personalmente según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria vinculado con el asunto motivo del pedido. Mensualmente se publica la relación de los ministros o entidades de la administración que hubieran incumplido con responder. Los vicepresidentes del Congreso no firmarán los oficios que contengan pedidos de información que no se refieran a asuntos de interés público y de utilidad para el ejercicio de la función del Congreso. Tampoco procederán los que contengan ruegos o peticiones de privilegios o favores. La mesa directiva del Congreso publica los pedidos de los congresistas y la respuesta de los ministros o funcionarios requeridos en un boletín trimestral especial que también difunde las preguntas y respuestas y repreguntas producidas en la estación de preguntas y respuestas del último trimestre. Esto es lo que menciona el artículo 87 de nuestro reglamento respecto de los pedidos de información. Entonces, los congresistas, mediante un documento, obviamente suscrito por él, se dirige directamente al ministro o en general al funcionario público. Ya hemos dado lectura de todos los que están comprendidos en el instrumento de pedido de información. El documento que firma el congresista como pedido de información dirigido al ministro o funcionario público debe indicar
con precisión el objeto de la petición, a fin de que facilite la respuesta del mismo, obviamente, y una copia del cargo que ha presentado lo remite. La oficina de despacho parlamentario lleva un sistema informático de pedidos y por tanto, con ese documento que el parlamentario copia a la mesa directiva, se va nutriendo este sistema informático de pedidos. Si la respuesta es recibida por el congresista directamente, el personal de despacho congresal debe enviar una copia de esta respuesta a esta oficina de despacho parlamentario. Si la respuesta es enviada por intermedio de alguna vicepresidencia o de la presidencia misma, el departamento de despacho parlamentario lo remite al congresista autor del pedido para que tenga conocimiento. Si el pedido de información no es atendido después de 15 días hábiles, es decir, descontando sábados, domingos y feriados, de recibido, el congresista solicita o puede solicitar su reiteración mediante un nuevo oficio. Obviamente de este oficio también se da cuenta la mesa directiva. El oficio de reiteración lo firma el primer vicepresidente y se remite al funcionario correspondiente por intermedio de la oficina de trámite comentario. Si luego de la reiteración el funcionario público envía su respuesta, se remite esta respuesta al despacho del autor del pedido. Si el pedido no es atendido por el funcionario público requerido después de 7 días útiles de recibida la reiteración, el congresista autor del pedido remite a la presidencia del Congreso un oficio solicitando que el Consejo Directivo haga cumplir lo que señala la última parte del segundo párrafo del artículo 87. Esto es, que determine el Consejo Directivo si el funcionario público que no ha dado respuesta, que ha sido renuente a responder el oficio de pedido de información, debe asistir al Pleno o a la Comisión Ordinaria para atender personalmente y responder el pedido de información. Eso normalmente lo que sucede es que regularmente es que se envía a la Comisión Ordinaria, que está vinculada al tema del pedido. Eso, la casuística prácticamente sostenida es que el Consejo Directivo lo derive a una comisión, con lo cual la comisión convoca al ministro y si no es miembro de la comisión, convoca al congresista autor del pedido para que pueda dar respuesta a este pedido de información. Esta es una lámina que si bien es cierto, no es muy actual, es del año 2019 y fue publicada en el diario Gestión. Ahí tienen la dirección web de donde se puede bajar esta información. Habla de un porcentaje de pedidos no atendidos por sectores, ¿no? Desde los sectores que han cumplido al 100% con el pedido de información, que en esa época, en ese momento, abril del 2019, era el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y quienes menos respondían los pedidos de información, que en este caso era el Ministerio de la Producción, con solamente el 3% de pedidos respondidos. Me pareció interesante darle una mirada a esta estadística que produjo en el año 2019 el diario Gestión. En todo caso, la web del Congreso, en la dirección que ustedes están viendo en la pantalla, tiene un sistema de búsqueda de todos los pedidos de información, donde se señala, están numerados los pedidos, como ustedes pueden ver, hay una sumilla del pedido,
quién es el autor del pedido, cuál es a la entidad a la cual está dirigida el pedido, y ver el detalle, ¿no? Hay un sistema de búsqueda que creo es bastante amigable, y además pueden verse los pedidos de pedidos a menos del periodo anterior, ¿no? Por lo menos. Y también hay una forma directa de revisar aquellos pedidos que han sido reiterados y no atendidos por la dependencia pública. ¿Mm? Así que los que estén interesados en este tema, esta es una página muy, muy interesante en la cual uno puede ir tomando el pulso, y probablemente esta página, imagino yo, ha servido de fuente de información para esa gráfica que sacó Gestión. Bueno, eso es una suposición necesariamente, pero en todo caso, existe esta página, se ve en la web del Congreso, a través de la cual podemos constatar qué pedidos se han hecho, cuáles se han respondido y obviamente cuál es la respuesta, ¿no? Y también hacer una sinnúmero de estadísticas y tomarle el pulso a este importante instrumento de control político que son los pedidos de información. Hasta aquí hemos llegado con esta lámina al tema de los pedidos de información. Son las 7 de la noche con 7 minutos. Vamos a tomar, como hacemos habitualmente, un receso de 10 minutos, por lo cual reingresaremos, por favor, y retomaremos la sesión para ver los otros 3 instrumentos de control político que tenemos previstos para el día de hoy. A las 7:17, por favor, les pediría que puedan, podamos reingresar. Bueno, vamos a continuar con la sesión. ¿Está bien el audio? Sí, doctor, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces vamos a reponer las láminas. Y vamos entonces a continuar con la sesión prevista para el día de hoy. De acuerdo a nuestra programación, nos corresponde ahora ingresar a evaluar y a ver el tema relacionado con el instrumento de control político de invitación a los ministros de Estado para informar. La invitación a los ministros de Estado para informar ante el Pleno están regulados en el artículo 129 de la Constitución. El artículo 129 señala: el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Continúa señalando: concurren también cuando son invitados para informar. Finalmente señala: el presidente del Consejo, o uno por lo menos de los ministros, concurre periódicamente a la sesión plenaria del Congreso para la estación de preguntas. Es un tema que vamos a ver después. Nos quedamos con el segundo párrafo del 129. Concurren el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado, concurren también cuando son invitados para informar. El reglamento desarrolla esta institución constitucional de la invitación a los ministros de Estado para informar ante el Pleno en el artículo 84. El artículo 84 señala lo siguiente: la invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Congreso se acuerda mediante moción de orden del día tramitada en forma simple y se hace efectiva mediante oficio de invitación y transcripción de la parte resolutiva de la moción aprobada. Eso es lo que señala el artículo 84 respecto de la invitación de los miembros del Consejo de Ministros para informar. Las invitaciones a los ministros
de Estado para que estos puedan informar ante el Parlamento, ante el Pleno del Congreso, como instrumento de control político, surgió en Francia. En 1791, instrumento de control político bastante antiguo, la Asamblea Constituyente, en 1791, la Asamblea Constituyente francesa, estableció que los ministros serán admitidos a las sesiones para dar los informes necesarios. Así es como nace la invitación a los ministros para informar. Como su propio nombre lo indica, este instrumento de control político tiene un objeto informativo, es decir, que la Asamblea reciba información, se nutra de información que considera es importante. Obviamente, además de este objetivo informativo, la institución o el instrumento de control político de la invitación a los ministros también tiene un rol de vigilancia y fiscalización. Es decir, queremos como Parlamento tener una mejor y mayor visión respecto de lo que se está haciendo en un tema concreto y por eso se le convoca al ministro para que informe. Como hemos visto, es un instrumento de control que surge en los regímenes parlamentarios, el sistema francés en 1791, fecha en que nace esta invitación a los ministros, era un régimen parlamentario, hoy es, como sabemos, un régimen semipresidencialista. Surge pues en regímenes parlamentarios y con el transcurso del tiempo va trascendiendo y llega a otros sistemas como los sistemas semipresidenciales o presidencialistas. Puede entenderse también este instrumento de control no solo como un instrumento de control político, no solo como un instrumento que, como señalamos, tiene el objeto de vigilar o de fiscalizar. También puede ser concebido o más que concebido, empleado en el más estricto sentido de la palabra, como un mecanismo de colaboración entre poderes. ¿Por qué? Porque la práctica ha hecho que en algunas ocasiones, dada la importancia de un tema en la coyuntura política nacional, el propio ministro no espera a ser invitado, a ser convocado por el Parlamento, sino de motu proprio, el ministro solicita al Congreso ser recibido para poder informar, para poder dar luces sobre un tema que el ministro considera que en la coyuntura política es importante y que el Congreso debe tener conocimiento, debe estar informado. Por eso busca transmitir esa información a través de una invitación. En términos concretos, se hace invitar, pide ser invitado. Obviamente, esto puede implicar que el ministro busque de alguna manera un respaldo tácito en la implementación de alguna política o en el resultado de su gestión. Entonces, por eso decimos que podría entenderse, podría emplearse con este ánimo de colaboración entre poderes, porque independientemente de la facultad, de la atribución que tiene el Parlamento de convocar a los ministros para informar, la práctica ha previsto que en algunas ocasiones sean los propios ministros los que busquen concurrir al Parlamento de manera voluntaria para poder informar. Como hemos leído en el artículo constitucional, que si bien es cierto es muy escueto, hay un desarrollo reglamentario, la invitación se materializa a través de una moción de orden del día en la cual se explica o se sustenta cuál es el tema que el Parlamento requiere que el ministro pueda informar. Sin embargo, esto no es una interpelación.
esta moción de invitación no contiene un pliego interpelatorio, que es una relación de preguntas que el ministro debe contestar. Lo que se le pide es, informe usted sobre este tema. Se le da un tema determinado. El Parlamento quiere saber qué está pasando en este tema, en esta circunstancia, en esta actividad concreta que se está realizando, en esta problemática. Informe usted. Es un tema. Y por tanto, las invitaciones a informar a los ministros no contienen pliego interpelatorio. La invitación no per se implica una obligatoriedad. Es decir, el ministro eventualmente, aunque hasta donde mi memoria alcanza jamás ha sucedido, podría no aceptar la invitación y no concurrir. Sin embargo, si bien es cierto, no hay una obligatoriedad, sí hay una coacción, si se quiere decir, sí hay un mecanismo que persuade, si se quiere decir, al ministro para que efectivamente no deje de aceptar la invitación que le está extendiendo el Parlamento. ¿Cuál es ese mecanismo de persuasión? Lo encontramos en el literal A del artículo 86. ¿Qué dice el artículo 86 en su literal A? La moción de censura la pueden plantear los congresistas, dice, luego de la interpelación, luego de la concurrencia de los ministros para informar. Y ahí es donde viene la norma que fuerza a los ministros a aceptar la invitación del Congreso. La moción de censura la pueden plantear los congresistas debido a la resistencia de los ministros para acudir cuando son convocados para informar. La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto, o luego del debate en el que intervenga el ministro por su propia voluntad. Entonces, si bien es cierto, no hay una obligatoriedad, un mandato obligatorio del ministro, sí hay una, digamos, condicionante. Si te invito y no vienes, estoy habilitado poder presentar una moción de censura en tu contra por no haber venido. Eso es lo que en términos coloquiales dice el 80. Y también esta cláusula hace que el ministro deba pensar muy bien si es que en los casos en que acude voluntariamente, porque si el ministro acude voluntariamente, no porque es convocado por el Congreso, sino porque él de motu propio quiere presentarse ante el Congreso para dar una información, ese acto de ir a dar la información, luego de producido, podría motivar, como hemos leído, una censura. La fórmula o el mecanismo, el instrumento de control político de invitación a los ministros de Estado para informar ante el Pleno, también ha sido usado en algunas ocasiones como un instrumento de transacción, por decirlo de alguna manera, entre una mayoría y una minoría parlamentaria para evitar la interpelación. En algunos casos, digamos, el diálogo político entre las bancadas produce como una forma de intermedia. Bueno, no lo vamos a interpelar, pero que venga a informar. Y de esta manera, en algunas ocasiones, se ha facilitado, sin llegar a la interpelación, la concurrencia de los ministros para que el Pleno del Congreso, los congresistas, tomen conocimiento de determinadas situaciones, ¿no? Entonces, también ha sido empleado y puede ser empleado la invitación al ministro como un instrumento de transacción para no llegar a algo tan fuerte, entre comillas, como la interpelación y obtener
de todas maneras la información que de otra manera más competitiva podría ser tomada mediante una interpelación. En esta lámina tenemos todas las concurrencias de los ministros por haber sido invitados entre el 2011 y el 2016, o sea, en el periodo legislativo que corresponde al gobierno del expresidente Humala. En total, entre el 2011 y el 2016, en 5 años vinieron 43 ministros, algo así de un promedio de 8 por año, ¿no? En el primer año, 6 ministros, algunos ministros en más de una oportunidad, por ejemplo, la ministra de Mujer vino 3 veces, ¿no? El siguiente año fueron 13, el ministro del Interior fue convocado 3 veces, el tercer año vinieron 6, el cuarto año se invitaron a 9, el presidente del Consejo de Ministros fue invitado 5 veces, y en el 2015-2016, 9 ministros. El de Energía y Minas fue convocado 3 veces. En el siguiente periodo, en el periodo que va del 2016 al 2021, estamos hablando de el periodo parlamentario en el que hubieron 3 presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, y 2 congresos, ¿no? El que estuvo desde el 28 de julio del 2016 hasta el 30 de septiembre del 2019, y el que se inauguró en marzo del 2020 hasta el fin del periodo en julio de 2021. En este quinquenio, el quinquenio pasado, se invitaron solamente 39 veces a ministros, o sea, un poquito menos que en el periodo que corresponde al presidente Humala. El primer año hubieron 4, el segundo año no hubo ninguno, el tercer año vinieron 12, el siguiente año solamente 2, y en el último año es donde ha sido el grueso de la convocatoria de ministros. En el último año, 2020-2021, se presentaron 21 ministros. 4 veces el presidente del Consejo de Ministros. Y varias veces, ¿no? El de Salud 3 veces, y varios ministros 2 veces, ¿no? La mujer, Relaciones Exteriores, Economía. Y en el presente periodo, solamente han sido convocados, en lo que va del presente quinquenio, 9 ministros. 8 en el periodo 2021-2022, y en lo que da acá hay un error, se ha repetido, disculpen ustedes, del 2021-2022, 8, y 2022-2023, 1. El único ministro que ha sido en todo este lapso convocado más de una vez ha sido el ministro del Interior. Hasta aquí hemos llegado entonces con el instrumento de control referido a la invitación a los ministros de Estado para informar ante el Pleno del Congreso. Nos corresponde ahora ingresar a la estación de preguntas. En un artículo de opinión, una columna de opinión aparecida en el Diario Expreso en junio del año 2020, poco más de 2 años, nuestro actual oficial mayor, José Chevasco, señaló que la estación de preguntas está diseñada para que los poderes ejecutivo y legislativo mantengan un diálogo permanente, sin que ello se interprete como un enfrentamiento. Agrega, en este artículo, nuestro actual oficial,
que la estación de preguntas se diferencia en orden práctico de la interpelación, en que la interpelación genera una expectativa mucho más grande ante la población que una estación de preguntas. Los políticos, dice, deben tener en cuenta que existe una regla básica que dice, a mayor expectativa, mayor desilusión. ¿Qué va a sentir la población cuando luego de las interpelaciones los ministros sigan trabajando? Se pregunta. Pues pensarán que el Congreso perdió una batalla más contra el Poder Ejecutivo, generando para el Parlamento percepciones negativas que seguirán mediando su aprobación ante la población y la opinión pública. Nuevamente, en el caso de la estación de preguntas, estamos frente a un instrumento de control que el constituyente peruano muy recientemente ha importado de los sistemas parlamentarios. Muy recientemente porque la estación de preguntas se ha incorporado a nuestra estructura constitucional recién con la Constitución de 1993. Es decir, la estación de preguntas tiene en nuestro sistema constitucional casi 30 años. No ha llegado todavía, pero está próxima a cumplir 30 años. La estación de preguntas es un instrumento de control político mediante el cual los congresistas, los parlamentarios, los legisladores, realizan interrogantes, preguntas sobre cuestiones concretas de ámbito delimitado y que dan lugar a un diálogo breve entre congresistas y ministros de Estado. Es tan breve que no lo podríamos llamar debate, es un pequeño coloquio, un pequeño intercambio de opiniones. Se dice que siendo un instrumento de control político, la estación de preguntas es más precisamente un instrumento de colaboración y diálogo político, debido a que no contiene ningún tipo de sanción. Definitivamente la estación de preguntas tiene la vocación de propiciar el diálogo y constituye o puede constituir una oportunidad para que los parlamentarios, a través de la información que puedan proporcionar los ministros en esta estación de preguntas, puedan fortalecer sus funciones constitucionales, especialmente las de representación, porque regularmente podrían tener el interés de preguntar hacer temas concretos por temas de su circunscripción, la circunscripción política a la cual pertenece, la circunscripción regional a la cual pertenece, la circunscripción geográfica. Aunque también, aparte de esta función de representación, puede implicar también un impacto en las funciones legislativas. Si se hace una pregunta y se obtiene una respuesta, puede surgir de ese intercambio de información y de pareceres entre ministro y congresista, puede surgir la necesidad o pues, se puede advertir la necesidad de una ley, de un acto legislativo que permita corregir, viabilizar o materializar el tema del cual se está dialogando entre ministro y parlamentario. La Constitución contempla la estación de preguntas en el tercer párrafo del artículo 129. El presidente del Consejo, o uno por lo menos de los ministros, concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. Eso señala el artículo 129. En cuanto al reglamento del Congreso, la estación de preguntas está regulada en el artículo 85. ¿Qué dice el artículo 85? Cada uno de los congresistas puede formular una pregunta al gobierno una vez al mes, la misma que será respondida en el Pleno del Congreso por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Estado a quienes se dirigen las preguntas o el ministro de Estado designado por el presidente del Consejo de Ministros para atender la estación de preguntas. Es decir, no es necesario que vayan todos los ministros a la estación de preguntas. Las preguntas al gobierno se entregarán por escrito a la Oficialía Mayor 4 días antes de la sesión y serán incluidas en la lista respectiva en orden de ingreso. Al presidente del Consejo de Ministros con una anticipación de 72 horas a la sesión a fin de que pueda organizar sus respuestas. Las preguntas deben referirse a un solo hecho de carácter público y debe ser formulada en forma precisa
para ser leída en no menos de 1 minuto. No pueden formularse preguntas de interés personal. Tampoco pueden formularse preguntas que supongan consultas de índole estrictamente jurídica o que exijan la elaboración de datos estadísticos muy complejos. El Consejo Directivo desestima las preguntas que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento y las devolverá a su autor. El presidente enviará la lista de preguntas a la presidencia del Consejo de Ministros con una anticipación de 4 días a la sesión donde se realizará la estación de preguntas. El tenor de la pregunta debe ser tal que su lectura no exceda 1 minuto. El congresista puede agregar consideraciones que no son leídas dentro del minuto. El ministro responde en un tiempo no mayor de 3 minutos, tras lo cual puede producirse la repregunta del congresista. El mismo procedimiento se aplica a las restantes preguntas inscritas. La repregunta es de 1 minuto y en este caso la respuesta no puede exceder los 2 minutos. Se lee la pregunta en 1 minuto, responde en 3. La repregunta es de 1 minuto nuevamente y la respuesta a la repregunta es de 2. Estamos hablando más o menos de 7 minutos por cada pregunta. Por eso es algo muy, muy rápido, como les señalaba, ¿no? Cada congresista solo formula una pregunta. La repregunta versa sobre el mismo tema y debe desprenderse de la respuesta previamente emitida por el ministro. Si la repregunta no puede ser otra pregunta, tiene que ser algo respecto de lo que habló el ministro en su respuesta. Las preguntas no respondidas o las preguntas sin tramitar por falta de tiempo son contestadas por escrito. El ministro debe hacer llegar la respuesta a la mesa directiva del Congreso en un lapso no mayor de 4 días calendario. Se entiende 4 días posteriores a la estación de preguntas. Él o los ministros no contestarán las preguntas de los congresistas que no estén presentes en el hemiciclo al momento de su turno, salvo si se encuentra con licencia. Es decir, si se encuentra con licencia, se responde. Si no se encuentra porque está ausente, sin justificación, no se responde. El ministro no volverá a referirse a las preguntas ya respondidas en la legislatura, salvo que se trate de una pregunta o una respuesta a una pregunta cuyo tema tenga alguna referencia directa a la respondida. Eso es, pues, lo que menciona el artículo 85 de nuestro reglamento respecto de la estación de preguntas. En esta lámina podemos ver la estación de preguntas. Si bien es cierto, le señalaba que va a cumplir 30 años en el sistema constitucional peruano porque está contenida en la Constitución de 1993 por primera vez. No obstante ello, solamente en esos 30 años, o casi 30 años, han habido 2 estaciones de preguntas. En el 2011-2012, el 23 de marzo de 2012, hubo una estación de preguntas, la primera, 15 años después de instituir las estaciones de preguntas. ¿No? Ahí tienen la lámina, no voy a dar lectura para no aburrirlos, las personas, los ministros que asistieron, solamente diré que era el gabinete presidido por Óscar Valdés, el que se constituyó a la primera estación de preguntas, marzo del 2012. Y la segunda estación de preguntas fue el 3 de mayo del 2013, en el periodo legislativo 2012-2013. Asistió el primer ministro, el doctor Juan Jiménez Mayor, con parte de su gabinete a responder la estación de preguntas. Lamentablemente, después de eso no han habido más estaciones de preguntas. Es una figura que es importante, que es interesante, que permite diálogo dinámico entre ejecutivo y legislativo, pero que no se le está dando uso, no sé por qué razones, pero bueno, el tema es que está consagrada en nuestra Constitución, está reglamentada, pero en la práctica solamente 2 estaciones de preguntas en 30 años. Nos toca ahora, para terminar la sesión del día de hoy, referirnos a la ley de transparencia. La ley de transparencia y acceso a la información pública, que es la ley 27.806,
que tiene un texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-Justicia, tiene como finalidad la ley, de acuerdo a lo que establece su artículo primero, promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a la información que está consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución. Según el artículo 22 de la referida ley, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que está constituida en el Ministerio de Justicia, remite anualmente un informe al Congreso de la República, en el que da cuenta, en este informe anual, sobre las solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos. Para este efecto, recién en mayo del año 2014, se introdujo una modificación a nuestro reglamento y se incorporó a él el artículo 87A. ¿Qué dice el artículo 87A? La mesa directiva deriva el informe anual a que se refiere el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley 27.806 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las comisiones de Constitución y Reglamento y de Fiscalización y Contraloría. Dichas comisiones efectúan el control político evaluando el cumplimiento de la atención a las solicitudes y pedidos de información por parte de las entidades de la Administración Pública, determinando las causas y las responsabilidades en caso de incumplimiento. En el plazo máximo de 120 días hábiles, las referidas comisiones elaborarán un informe al Pleno del Congreso formulando las recomendaciones que corresponden. Este es, pues, otro instrumento de control político, que no solamente es al gobierno, porque todas las instituciones públicas están obligadas a proporcionar información por esta ley de transparencia y acceso a la información pública. De esta manera, hemos podido revisar 5 de los instrumentos de control político que establece nuestro sistema constitucional y nuestro reglamento, aunado a los 3 que revisamos el día lunes. Ya vamos pasando revista a 8 instrumentos o herramientas de control político. Entonces, quisiera llegar hasta aquí con la presentación. Tenemos algunos minutos todavía para poder absolver algunas preguntas o comentarios que tengan a bien hacer ustedes. Con mucho gusto, en la medida que sea posible, las absolveré. Así que, por favor, si desean hacer alguna pregunta, lo indican. Ya está levantando la mano la señora Ana Mendieta. Tiene usted la palabra, señora Mendieta, para su pregunta. Doctor, muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Para realizar la estación de preguntas, ¿quién lo solicita? ¿Lo solicita el Parlamento al ministro o el ministro lo solicita la invitación para acercarse al Parlamento? No. Gracias por su pregunta. La estación de preguntas nace del Parlamento. El Parlamento, la mesa directiva, el Consejo Directivo debe determinar una fecha para la estación de preguntas, y para eso lo que debe hacer es abrir un espacio de tiempo, comunicarle a los parlamentarios, va a haber una estación de preguntas. ¿Para qué? Para que los parlamentarios en ese tiempo puedan formular su pregunta y enviarla a la mesa directiva. De tal manera que se va haciendo un rol de preguntas, ¿no? Y entonces
el presidente le comunica al presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el reglamento del Congreso de la República, en tal fecha va a haber una estación de preguntas, por tanto, lo convoco a usted y a los ministros que usted designe, y le envío acá, con 4 días de anticipación, dice el reglamento, estas son las preguntas que se tienen que responder. Entonces, no es que el presidente del Consejo de Ministros, los ministros dicen, oiga, Congreso, queremos ir a responder preguntas. No, las preguntas, la sesión de preguntas nace por la iniciativa parlamentaria, se consolidan las preguntas, se da un tiempo para que los parlamentarios puedan formular preguntas y se traslada entonces al Ejecutivo para que las absuelvan presencialmente en una sesión que para ese efecto se convoca. Esa es la... Gracias, doctor. De nada, con el mayor gusto. ¿Otra pregunta? Una pregunta, disculpa, Armando. Perdón, Barrantes. ¿su nombre, disculpe? Mi pregunta es, ¿está obligado el Consejo Directivo a fijar una fecha si hay la iniciativa de 1 o 2 congresistas, a pesar que los demás congresistas no hacen uso de esta facultad? Vea, no ha habido mucha experiencia porque solamente hemos tenido 2 sesiones de estación de preguntas. Y en ambos casos ha sido una iniciativa de la mesa directiva realizar esta estación de preguntas y por tanto iniciar el procedimiento solicitándole a los congresistas que hagan llegar sus preguntas. Sin embargo, creo que en términos teóricos sí sería posible que uno o más congresistas solicitaran la habilitación de la estación de preguntas para poder realizarla en algún momento de la legislatura. No encuentro ninguna disposición que lo prohíba. Claro, porque creo que dice una vez al mes, ¿no? Entonces, el tema es que una vez un congresista trató de presentar esto al oficial mayor y a la presidencia de la mesa, pero no lo tomaron en cuenta, ¿no? Pero el reglamento es claro que dice una vez al mes. Bueno, la disposición constitucional dice que concurren periódicamente, ¿no? Efectivamente, lo que señala el artículo 129 del reglamento es que es, como usted señala, una vez al mes. Sin embargo, como hemos visto en la práctica, solamente se han dado 2 veces en 2 años consecutivos. Probablemente el artículo reglamentario ha estado inspirado de alguna manera y el tema, la disposición constitucional en los sistemas parlamentarios, como les comentaba, en España, por ejemplo, no se llama estación de preguntas, pero los ministros concurren una vez a la semana. Hay un día a la semana que está destinado para que los ministros concurran a responder preguntas de los parlamentarios, ¿no? En fin, eso es lo que le podría comentar, señor Baldón. ¿Alguna otra pregunta? El señor Martínez Paitán está pidiendo la palabra. Sí, profesor, buenas noches. Paola Martínez. Disculpe, la señorita Martínez Paitán. Sí. Diga usted. Sí, profesor, quería hacer una consulta respecto a la interpretación que se está dando respecto a la cuestión de confianza presentada ahora, indicándose que se trata de un tema de una política pública y no sobre el tratamiento de un proyecto. ¿Podría darse esa interpretación? Entiendo que esa no solamente es la interpretación que en estos días han sostenido diversos constitucionalistas, sino que entiendo que también es la interpretación
que formalmente está haciendo la mesa directiva respecto de este tema. No cabe la menor duda que el procedimiento legislativo, el procedimiento de formulación de las leyes es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Ningún otro órgano se puede abocar o derogar el procedimiento de función legislativa tal cual lo establece la Constitución y el reglamento del Congreso. Por tanto, siendo una facultad exclusiva y excluyente, es perfectamente posible interpretar a la luz de la Ley 31.355 que la aprobación de un proyecto de ley es, pues, una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República y, por tanto, que respecto de la aprobación de un proyecto de ley no sería posible hacer una cuestión de confianza. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiese ninguna otra pregunta por parte de los asistentes a la sesión de hoy, solamente me quedan dos cosas. Una, reiterarles y solicitarles encarecidamente, exhortarlos a que completen, aquellos que no están integrados a ningún grupo, puedan adherirse a uno de los grupos que ya está constituido, que tenga menos de 7 integrantes. Son 10 grupos, creo que son solamente 2 los que tienen 7 integrantes. La conformación de los grupos y los integrantes y los coordinadores están en el WhatsApp de control parlamentario. Por tanto, todos tienen la información disponible como para saber cuáles son los grupos que no tienen completos sus integrantes, y por afinidad con los integrantes que están o con el tema que han elegido, poder dirigirse a sus coordinadores directamente o a través del centro, tal vez, si es que no tienen acceso a los coordinadores, para poder integrarse a los grupos y poder hacer el trabajo que se les ha pedido desde el primer día. Al inicio de esta exposición del día de hoy les pedí, y reitero antes de culminarla, que todos los alumnos inscritos en el taller para el día lunes que tengamos nuestra próxima sesión deberían ya estar adscritos a un grupo. Tienen 4 días, 5 si contamos la mañana tarde del lunes, 5 días para poder revisar los grupos que están constituidos y poder coordinar su adhesión a alguno de ellos y poder engancharse con el trabajo que me imagino ya deben haber iniciado, no sé si todos, pero más de un grupo, de hacer la revisión, la lectura, la revisión, la evaluación del artículo que han elegido para el trabajo, y el proceso de discutir entre ustedes para absolver las 3 preguntas y plasmarlo en el correspondiente PowerPoint. Así que, por favor, mucho agradeceré, y también agradeceré a los amigos del centro que puedan coadyuvar a que para el lunes que viene, que es el lunes 14, que vamos a tener nuestra 4ª sesión, ya puedan estar todos los alumnos inscritos en el taller adscritos a un grupo y ya trabajando, porque, reitero, para que no haya inconvenientes, que solamente se van a aceptar los PowerPoints que se presenten hasta el día miércoles 23 a las 11:59 de la noche. Pasado ese día, esa hora, el PowerPoint que llegue ya no va a ser tomado en cuenta para las exposiciones.
Por lo tanto, tienen el tiempo suficiente. Todavía tenemos por delante poco más de 2 semanas, así que les pido que pongan empeño en este tema. Y lo otro que quiero señalarles antes de terminar la sesión de hoy es invitarlos cordialmente a reencontrarnos el próximo lunes 14, para continuar con este taller y tener nuestra cuarta sesión, donde continuaremos evaluando y revisando otros instrumentos de control parlamentario. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.